¿Qué tal? Buenas tardes. Grabamos acá desde la casa porque tuve un problemita técnico en la reunión y no lo pudimos grabar. Y hay una palabra que está en el libro de Ageo 1 que dice: Dios le dijo a Ageo: yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas, mientras mi templo está en ruinas. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, pero muy poco lo que han logrado. Y lo que guardan en sus casas lo destruyen en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uva y de aceitunas. Por eso sufren hambre hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera, reconstruyan mi templo. Cuando Zorobabel y Josué oyeron el mensaje que Dios les envió por medio de Ageo, tanto ellos como el resto del pueblo temieron, sintieron mucho temor, mucho miedo. Pero el profeta Ageo los tranquilizó y les aseguró que Dios les daría su apoyo. Así fue como el Dios Todopoderoso puso en ellos el deseo de reconstruir su templo. A los 24 días después, Zorobabel, Josué y el resto del pueblo comenzaron a reconstruirlo. Amén, Padre, en el nombre de Jesús te ruego que me des gracias, Señor, para poder expresar lo que pusiste en mi corazón en este día, Señor. Te ruego que abras el entendimiento de aquellos que están viendo este video y te reveles a sus vidas, Señor. Que podamos entender que nos estás pidiendo que debemos reconstruir nuestro altar para ti, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una palabra que da el profeta Ageo a Zorobabel. Cuando allá por el 1000 a.C., como para tener una idea en el tiempo, más o menos en el 1000 a.C. está David, Salomón. En el 930 se divide el reino, los nietos de David se van al norte, Jeroboam con 10 tribus, y al sur se va Roboam con 2 tribus. Se forman dos reinos separados, el reino del norte, los samaritanos con su capital Samaria, y el reino del sur en Judá, Jerusalén. Los judíos estaban al sur. Y ambos empiezan en la historia a tener reyes. En el norte tuvieron 19 reyes hasta que vinieron los asirios, los invadieron, los sacaron, los mataron a los hebreos y se mezclaron los asirios y gente de otros lados con los samaritanos. Y de ahí viene el pueblo samaritano, que era una mezcla de etnias, de personas. Pero en cambio, en el reino del sur, los asirios no pudieron hacer nada contra Judá y Benjamín, sino que pasaron, le hicieron frente. Pero en el 586 viene Nabucodonosor y extermina a Jerusalén, la destruye, la incendia, destruye sus muros, rompe el templo y se lleva todos los utensilios del templo. Se lleva el arca del pacto, se lleva los candelabros, todas las cosas de oro, todo lo que Dios había diseñado para encontrarse con su pueblo a través de su sumo sacerdote que entraba una vez al año. Todo eso fue arrasado. Dios había anticipado al pueblo que debía cambiar, que debía volverse a Él una y otra vez. Dios lo había llamado a arrepentirse a su pueblo, a abandonar las cosas de este mundo, la idolatría a los otros dioses, una y otra vez hasta que llegó el tiempo de la zaranda. ¿Cuántas veces a nosotros Dios nos pide que dejemos actitudes, que cambiemos hábitos, que dejemos de mirar cosas, que empecemos a orar, que empecemos a estudiar la Biblia, que empecemos a congregarnos todos los días que podamos congregarnos,
El pueblo de Dios tiene que estar unido, no tenemos que dejar de congregarnos, porque son como las brasas del asado que cuando las separamos se terminan apagando. Y ellos estuvieron cautivos en Babilonia. Nabucodonosor, un rey despiadado, tremendo, sanguinario, idólatra, se lleva a todas las mentes prodigias, a todos los príncipes, a todas las mentes buenas de Israel, de los hebreos se la lleva, mata a hombres, mata a mujeres, niños, destruyen todo y se van a Babilonia. Uno de ellos fue Daniel, que se lo llevan allá y están cautivos en otro idioma, con otra cultura, con otros dioses, con otras formas, siendo siervos, presos y la mayoría castrados porque los vuelven eunucos, y se los lleva a su templo, a todas estas mentes brillantes, y los tienen cautivos en Babilonia. Y están durante 70 años cautivos en Babilonia. Dios les dijo de que ellos tenían que continuar con su vida y que estuvieran firmes en Dios, que estuvieran firmes, que se casen, que tengan negocios, que hagan casas en la manera de sus posibilidades, de que el imperio babilónico les permitiera que vivieran ahí y sean luz, que sean en ese lugar verdaderos representantes de Dios. Y ellos están ahí en este tiempo, hasta que viene el imperio persa de la mano del rey Ciro y ataca a Babilonia y lo conquista. Y se termina el imperio babilónico y empieza el imperio medo-persa. Era también bravos, asesinos, conquistadores, idólatras con otros dioses, pero igual continuó todo el pueblo de Dios que estaba ahí adentro, continuó siendo fiel a Dios, con esperanza de que ese tiempo iba a acabar. Y llegó el tiempo. Dios despertó, avivó, le dio vida al espíritu del rey Ciro de Persia. Y hay un libro en la Biblia que es el libro de Esdras, que cuenta toda esta historia. En Esdras 1:1 nos cuenta esta historia del primer regreso. Ellos en el 586 es destruida Jerusalén y es llevada cautivo todo el pueblo vivo a Babilonia. En el 539 Ciro invade Babilonia, la cautiva, y él se hace dueño de Babilonia. Y en el 538, un año después, Ciro da un decreto para que el pueblo de Dios salga de Babilonia hacia Jerusalén. ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo es posible? Dios, la mano de Dios estaba ahí para liberar al pueblo. Y sale Zorobabel, el príncipe Zorobabel, que era un príncipe hebreo. Sesbazar se llamaba con el nombre babilónico, Zorobabel con el nombre hebreo. Y sale con más o menos 50.000 judíos que salen de la cautividad. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad, serían como los que sueñan. Imagínense tantos años de cautiverio siendo esclavos y de golpe poder salir de esa esclavitud, hacer libres al pueblo para poder adorar a Dios. Yo imagino la alegría, la algarabía de todos esos hijos de Dios que salían en libertad con Zorobabel. Y van con el decreto del rey Ciro en mano para poder ir a su tierra a levantar el templo. Luego de varias vicisitudes terminan su trabajo y pasan 58 años hasta que Esdras, en el segundo viaje, sale de Babilonia y va a Jerusalén a reconstruir los muros de Jerusalén. Luego, años después, esto sucede en el año 538. En el año 538 sale Zorobabel. En el 458 sale Esdras. Y luego el tercer viaje, en el 445, es Nehemías. Son 3 viajes.
un viaje cautivo a Babilonia. Y para la libertad son 3 viajes, en el 538, en el 458 y en el 445 a.C. Y así regresa todo el pueblo a Jerusalén. Entre Zorobabel y Esdras hay 58 años, pero hay muchos judíos, muchos hebreos que se quedaron en Babilonia. Entre ellas estaba Esther. ¿Se acuerdan la historia de Esther con Asuero? Asuero era el rey Jerjes, que el nombre Asuero es el hebreo, que cuenta que gracias al accionar de esta mujer que fue reina, todo el pueblo hebreo se salva de ser exterminado. Luego ese pueblo sale con Esdras y por último con Nehemías. Hoy vamos a ver en Esdras 1 lo que pasa con el primer viaje, en el 538. Dice, en el primer año de Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo el decreto. Esto estaba en Jeremías. Jeremías 25 dice, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Eso lo dice el Señor. Nabucodonosor, tremendo asesino degenerado. Dios dice, mi siervo. Él usó a Nabucodonosor para castigar a su pueblo, para zarandearlo, porque estaban siendo cabeza dura y muy desobedientes. Rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara, nada va a quedar. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años, ya estaba profetizada la cantidad de años que iban a estar. ¿Quién lo iba a sacar y cuándo? Pero el pueblo de Dios no los escucha. Nosotros leemos la Biblia y la Biblia nos trae revelación de muchas cosas, de acontecimientos que van a pasar en nuestras vidas y en los demás. Y nosotros no le damos bolilla. Pero Dios cumple su promesa. Cuando Dios dice algo, Dios cumple sus promesas. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Tuvo su tiempo Nabucodonosor, y Dios, ¿qué hace? Permite que Ciro, el rey de Persia, que lo había profetizado Isaías en el año 700, 203 años antes, lo había dicho por boca de Isaías el Señor. Esto es Jeremías. Y el decreto, dice el reino diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Cómo puede ser que diga un rey, el rey de Persia, del imperio medo-persa, totalmente pagano, asesino, que hable, que reconozca que Dios es Dios y que le dio todos todas las cosas de la tierra, lo que están en los cielos y en la tierra? Dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias, para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. En Isaías 44 es una profecía del año 700, 200 años antes. Dice en 44:24, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo,
que deshago las señas de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco la sabiduría? Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas edificaré. Que dice de las profundidades: sacaos, y tus ríos haré secar. ¿Qué dice de Ciro? Chan, en el año 700, 200 años antes, le estaba hablando de que dentro de 200 años iba a estar Ciro. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Acuérdense que en este tiempo ya estaba el templo y está diciendo que iba a ser destruido, iba a ser refundado, iba a ser reconstruido. Y después le dice el encargo que le hace a Ciro, al que iba a ser el rey de Persia, de que Dios se iba a encargar de romper cerrojos, abrir puertas, hacer todas las cosas, aunque no me conocieses, le dice, aunque no me conociese Ciro, yo haré todas estas cosas por amor a mi nombre y por amor a mi pueblo. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Todos los judíos que estaban cautivos en Babilonia, luego en Persia, con el reino de los persas, ellos estaban cantándole a Dios. Y todos los del reino de Babilonia, los persas, veían cómo ellos cantaban y la maravilla que es la alabanza del pueblo de Dios, porque tenía preparada toda una parafernalia para adorar a Dios. Y le pedían que canten. Y ellos tenían hacia ellos tristeza en su corazón por donde estaban. Y le pedían que cante canciones. Ellos estaban entre los ríos de Babilonia. Y hay una canción que está en inglés que habla sobre el Salmo 137. El Salmo 137 nos habla de la tristeza que tenían de ellos, que le pedían que canten, pero ellos no le cantaban, solamente le cantaban a Dios. Ellos tenían cantos de tristeza por el lugar donde estaban ellos, pero tenían cantos de alegría para Dios. Dios siempre cumple las promesas. Siempre. Si Dios, no sé qué promesa te haya hecho a ti, que te haya dicho que iba a acontecer, pero lo que te ha prometido, eso lo va a cumplir. Lo va a cumplir sí o sí. Y si todavía no se ha cumplido, no pienses que Dios falló. Dios no falla. Somos nosotros. Es que esa promesa no se cumple porque mi corazón todavía no está listo, no está preparado para recibir esa promesa. No es porque no se cumplió el tiempo, porque no está listo mi corazón. Si no, Dios ya hubiera cumplido su promesa con que me prometió, que me dijo. Dios la cumple sí o sí. Así que si no se cumple es porque debes santificar tu vida. Tenés que reparar, arreglar el altar de Dios. Ellos lo primero que hacen cuando vienen, lo primero que hacen cuando llegan es arreglar el altar. Sigamos. Dice en el 1:5, entonces se levantaron todos los jefes de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, y Dios despertó el espíritu para salir de ahí de todos ellos que estaban en Jerusalén. Y todos los que estaban alrededor ayudaron al pueblo con oro, con plata, con ofrendas, con cosas preciosas, además de todos los que se ofreció voluntariamente antes de salir. Y dice en el 7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por manos de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta, todas las cosas de oro. Todas las cosas que tenían dentro del palacio de sus dioses, se las devolvió. Todas las cosas que estaban en el templo, todo el oro, todos los candelabros, el arca no, porque el arca desapareció. Pero todas las cosas de oro se las dieron nuevamente para el templo. ¿Qué rey puede hacer eso? Salvo aquel que haya tenido la revelación de parte de Dios. Si leemos Daniel 1, en el 21 nos dice de que él estuvo obrando en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. ¿Qué nos dice eso?
de que Daniel, que ya estaba en una condición gubernamental altísima, con un testimonio de vida apasionado por Dios tremendo. Yo creo que fue Daniel el que hizo que la luz de Cristo, la luz de Dios, que Dios haya llegado al corazón de Ciro, porque él estaba ahí. Él, cuando hay el cambio de gobierno, él sigue estando en el gobierno. Estuvo con Nabucodonosor, con Belsasar, con Ciro, con Darío. No, miento, hasta con Ciro, después muere. Pero yo creo que ha sido él el que le habló a Ciro para que haga este decreto, y le da todos los utensilios. Y en el 2 nos dice todas las familias, todos los 50.000 más o menos que salieron de Persia en ese momento, de lo que era Babilonia, hacia Jerusalén. Y en el 3 dice de que lo primero que ellos hacen es construir el altar para ofrendar a Dios, para arrepentirse, para el Shavuot, para hacer las súplicas y la adoración a Dios. Lo primero que hicieron, arreglar el altar, ese lugar del encuentro con el Señor, donde uno se arrepentía, confesaba, pedía perdón y recibía el perdón de Dios. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar para Dios? El consejo de hoy es que tenemos que reparar el altar de Dios. Si Dios me trajo esta palabra es porque le estás escuchando. Dios quiere que repares tu altar de adoración con Él. Es ahí donde te vas a encontrar con el Señor y vas a tener una profunda intimidad, y Él te va a ministrar y te vas a poder derramar y descargarte delante de Él y buscar su guía, su ayuda, su aprobación, su ministración. Y ese cambio va a venir cuando vos te puedas derramar en ese lugar y Dios te dé lo nuevo para ti. Y lo que hacen es eso, empiezan a cantar y a trabajar, y ponen el cimiento del templo, y empiezan a trabajar y a trabajar, y empieza la quejabanza. Muchos del pueblo, ancianos que habían estado ahí y que conocían la gloria del antiguo templo, empezaron a quejarse y a llorar y a ver esto. Si vas a quejarte, afuera. Acá venís a edificar y a trabajar con nosotros, les dijeron. Pero el llanto era tan fuerte y ellos empezaron a alabar más. Dice que se escuchaba desde lejos las alabanzas del pueblo cuando estaban trabajando para Dios, y eran el ejemplo para todos. En el 4 nos habla de que vinieron los samaritanos, los vecinos del norte. Cuando los asirios los invadieron, trajeron gente de afuera. Imagínense que vos ¿te imaginás? Tenés un campito, tus padres fallecieron y se lo dan a los 4 hermanos y lo dividen en 4, pero los otros 2 vienen usurpadores y pelean y matan a tus hermanos y ocupan sus lugares y se quedan con sus familias y con sus casas. A vos viene otro, te llevan, y cuando volvés recuperás tu tierra, y los otros vienen a decirte que quieren con vos construir la casa principal, y vas a decir que no. Eso hicieron los del reino del sur. Cuando volvieron a Jerusalén a reconstruir el templo, vinieron los del norte: queremos trabajar con ustedes para hacer la casa de su Dios. Ni siquiera dijeron la casa de Dios, la casa de su Dios. Ellos dijeron no queremos contaminarnos, no queremos mezclarnos con este mundo, queremos hacer las cosas como Dios nos mandó que hiciéramos. ¿Y qué hicieron los samaritanos? Sobornaron a los concejales, sobornaron a los de la UOCRA, sobornaron a los de los sindicatos, sobornaron. Miren desde cuándo viene este problema, ¿no? Empezaron a sobornar para que le paren la obra, para que les interrumpan, para que les molesten, y empezó a haber miedo entre la gente, y empezó a haber malas decisiones, empezaron a haber temores, y estos samaritanos usaron gran astucia. No vinieron con palos, piedras, lanzas y espada como cuando fue Nehemías, no, vinieron con astucia y con sobornos y con política y con gremios, y empezaron a andar mal. Y encima mandaron una carta al rey. Le dijeron al rey de que, Artajerjes, de que este pueblo era un pueblo que no adoraba a sus dioses, que estaba en contra de ellos, que no iban a hacer las cosas bien, de que no estaban de acuerdo
con las formas, como hoy sería, no estamos de acuerdo con la ideología de género, no estamos de acuerdo con el homosexualismo, no estamos de acuerdo que el homosexualismo que sea fomentado, que sea libre, el aborto, todas esas cosas que Dios nos dice de que debemos marcarlas, bien marcadas el límite, tenemos que llevar luz en amor a las personas, en amor. Pero tenemos que denunciarlas, aunque duela, aunque moleste, aunque sea chocante, hay que decir lo que la Biblia dice. Entonces le escribieron al rey todas estas cosas y el rey dijo, bueno, está bien, que se pare la obra. Y pararon la obra. Y dejaron de construir. La orden que tenían de parte de Dios por las cosas de este mundo, dejaron de cumplirla. Y pasaron 10 años. 10 años pasaron. Y Dios despierta a 2 profetas, a Ageo y a Zacarías, que van y traen palabra de Dios, la que leí cuando empecé, y en Zacarías está en Zacarías 4:6. Dice el 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán a la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Es el Espíritu Santo del Señor. Hoy el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, está en tu corazón. El Espíritu Santo del Dios creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, está en vos, está en mí. Es tener real dimensión de quién habita en tu corazón. Y Él es el que nos está pidiendo de que arreglemos nuestro altar para tener un encuentro con nosotros. El Señor clama, el Señor nos pide, arrepíntanse de sus malos caminos, vuélvanse a mí y yo los restauraré. Yo te haré y te daré cosas nuevas que no ojo no vio ni oído escuchó. Todas las cosas van a ser nuevas para glorificar el nombre de Dios. Y el pueblo escucha tiene ese temor reverencial a Dios, se enciende nuevamente y se prende, vivifica el espíritu nuevamente de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo y empiezan a trabajar, a trabajar y nuevamente se levanta la oposición con más firmeza, con más dureza, dice, ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar los muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Como para darles temor. Pero ellos estaban prendidos fuegos. Y ellos no dejaron de trabajar. No dejaron de trabajar porque el fuego del Espíritu Santo estaba obrando en sus vidas. Aclamando, alabando, adorando a Dios y trabajando. Y empezaron. En 4 años terminaron el templo. 4 años terminaron el templo. Lo que Dios te promete que va a hacer, lo va a hacer, siempre y cuando tú restaures el altar de Dios. Restaura el altar de Dios y Él va a cumplir esa obra en tu vida. La va a hacer sí o sí. ¿Saben? Hay una historia en Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18:20, que es la historia del profeta Elías y los profetas de Baal, que el pueblo estaba dividido en 2, ¿no? Se habían dejado contaminar por este mundo, se habían empezado a
a ser permeables, a permitirse algunas cosas, empezaron a permitir que el pecado entre en sus vidas, en sus hijos, en sus hijas, en sus maridos o en sus esposas. Y empezó, como vemos hoy, ¿no?, que a veces el pueblo está confundido con algunas cosas, con apoyar a gente que apoya el aborto, que apoya la ideología de género, que apoya o que apoya a los grupos radicales. Es doloroso ver cómo a veces se puede también hacer en el nombre de Dios mucha barbaridad, ¿no? Pero era como pasó en este momento, había gente que no estaba en el camino correcto de Dios y se habían inclinado hacia los Baales, hacia este mundo. Todos sabemos que no hay grises, hay blanco y hay negro, arriba y abajo, izquierda o derecha, hay dos. El que no está conmigo, dice Jesús, está del otro lado. El que no junta conmigo, desparrama. Es muy simple. La línea es muy finita, pero hay una línea divisoria entre el bien y el mal. No hay algo de mal, no hay yin yang. No hay algo de malo en lo bueno y bueno en lo malo. La línea es una. ¿Y qué pasó acá? Elías le dice, bueno, si quieren con Baal, vayan ustedes, pero los que están conmigo, vengan conmigo. Yo en mi casa seguiremos a Jehová, dijo Josué. Entonces les dice, hagamos una cosa, le dijo Elías, hagamos un altar y presentemos un holocausto a Dios. Si Baal es el Dios, va a responder. Si Jehová de los ejércitos es Dios, va a responder. Entonces ellos hicieron el altar, pusieron la leña, el buey y le pidieron a su Dios de que descienda del cielo con fuego. No pasó nada. Por más que lo hicieron, trataron todo el día, no pasó nada. Entonces Elías le dice, profeta de Baal 400, les dice, bueno, ahora lo voy a hacer yo. Y él, ¿qué hizo lo primero? En el 30 dice entonces, dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová. Él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Qué es lo que te pide Dios para descender con fuego del cielo? Arregla el altar, tu corazón, y construile una habitación aquí adentro, solamente para Él, el lugar donde te vas a encontrar con Él, en oración. Reunirte con Él, leyendo la Biblia, que es la forma que tiene de hablarte el Señor también, con canciones, con un hermano que te habla, o a veces simplemente con una revelación en tu mente o un sueño. Pero Dios te va a hablar, Él está hablando permanentemente, y lo que pasa es que los ruidos de este mundo apagan la voz de Dios a tu interior. Arregla el altar, ¿cómo hizo? Juntó las 12 piedras por las 12 tribus de Israel, que es 12 gobierno. Gobierno sobre tus sentimientos, gobierno sobre tus emociones, gobierno sobre las tentaciones, gobierno sobre los deseos, gobierno sobre los pensamientos, gobierno sobre el cuidado del cuerpo, del templo de Dios. 12 porque es la totalidad, tiene que haber unidad también de pensamientos. Después de que arregló el altar, puso la madera. La madera son las oraciones, la comunión con Dios, la oración con doble C, la oración. No solamente orar, sino tomar decisiones y empezar a hacer lo que tengo que hacer y dejar de hacer lo que tengo que dejar de hacer, lo que tengo que dejar de escuchar y lo que tengo que dejar de mirar. Tengo que tomar acción, aparte de orar, tengo que tomar acción, dejar de hacer cosas y empezar a hacer otras. Por eso es oración. Y lo primero que hizo después de arreglar el altar es hacer una zanja alrededor de ese altar. Ese es el límite de santidad. ¿Hasta dónde vas a permitir que el mundo entre en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu corazón, en tus ojos, en tus oídos? Y lo que haces con las manos. ¿Hasta dónde? Ese es el límite. ¿Hasta dónde vas a permitirle a Satanás entrar a tus hijos a través del televisor, a través del teléfono? Es una tremenda ventana al infierno el teléfono cuando los niños están solos. Ese es el límite que le tenés que poner al demonio, al mundo, a las cosas de este mundo,
en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus momentos de aislamiento, de soledad, de que nadie te ve. Ese es el límite, y eso hizo Elías. Hizo una zanja, bien honda, bien profundo, y puso la oración, la leña, y puso el buey, puso la ofrenda, el sacrificio. Dice Romanos 12, nosotros somos sacrificio vivo, nosotros somos la ofrenda entregada a Dios, en total entrega, en total rendimiento, en mansedumbre, en humillación. Nosotros tenemos que hacer esa entrega. ¿Y qué hizo después? Oró y le pidió a Dios: Dios, demostrá que sos Dios y que yo soy tu siervo. ¿Y qué hizo Dios? Descendió con fuego, quemó el holocausto, quemó la leña, quemó la piedra, quemó la tierra y secó el agua. El agua, perdón, me olvidé. Y dice de que echen 4 cántaros de agua. Cada cántaro tenía 40 litros, 160 litros. Dijo, echen otro más, 160 más, otra vez más, 160 más, hasta llegó 480 litros de agua sobre el animal, sobre la leña, todo se llenó de agua hasta la zanja. ¿Hasta dónde? Hasta el límite que pusiste. Hasta ese límite va a estar el Espíritu Santo, guardándote, ayudándote, dándote la fuerza necesaria para hacer todas las cosas, animándote, haciendo todo perfecto. Ese es el Espíritu Santo de Dios que te ama profundamente y está deseoso de ayudarte, de glorificar a Dios a través tuyo, de hacer grandes milagros, proezas, sanidades. Permitirle a Dios que haga a través tuyo. ¿Cómo? Arregla ese altar donde Él viene a estar y el Dios manda el fuego del cielo que consume todo. Dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque está viciado. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios está ansioso, deseoso de poder encontrarse contigo. Pero lo que Él necesita es la santidad en tu vida, que esté arreglado el altar. Arregla tu altar para con Dios, para poder encontrarte profundamente con Él. Y yo sé que esto es por obediencia, ¿no? Yo tomo autoridad en el nombre de Jesús y digo, Señor, esta palabra es para mí, me pongo a cuentas contigo, me voy a orar, me arrepiento de todo, pido perdón, me confieso, y ahí va a venir la revelación de Dios que te va a dar la fuerza a través del Espíritu Santo para la acción, la oración, para poner en práctica esa restauración del altar para que descienda fuego del cielo y tu vida cambie. Lo que Dios promete, lo cumple. Si no lo cumple, no es porque Dios falló, es porque mi altar no estaba en condiciones, no es por el tiempo, de echarle culpa al tiempo, no es el tiempo de Dios. El tiempo que Él usa para arreglarte, para zarandearte, para moldearte, para que el resultado sea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es el fruto del Espíritu Santo, el fruto de lograr de Dios en mi vida. Prepara tu altar, porque las promesas de Dios se cumplen sí o sí. El que empezó la buena obra en tu vida, la va a terminar. Él es fiel, Él es justo y va a cumplirla. Por eso yo en esta hora te bendigo. Le ruego a Dios que revele esta verdad en tu corazón, te dé paz y te dé la fortaleza, la fuerza para poder tomar esa decisión y que se repare ese altar para que Dios se glorifique en tu vida. Te bendigo. Un abrazo desde Lago Pueblo. Amén.